Aleluya. Bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante que he estado estudiando, ¿ok? Y es un tema que quizás no se oye mucho, pero he sentido una inquietud de tocar este tema y de profundizar un poco sobre él. Y es acerca de la ética cristiana. La ética cristiana. Quisiera tocar algunos puntos primeramente antes de entrar a algunos versículos bíblicos, ¿okay?, para apoyar este tema. Pero hoy más que nunca vivimos en una sociedad post-cristiana que está abandonando las normas éticas. Está abandonando todo lo que Dios ha instituido para bien del hombre, porque Dios es un ser ético. Y es un ser moral, y es un ser perfecto, y desea el bien del hombre. Pero hoy, por ejemplo, el engaño, la inmoralidad, el asesinato, el robo y todo tipo de conducta inmoral están impregnando nuestra sociedad. Y nos alarmamos cuando vemos a veces, ¿verdad?, las noticias a través de diferentes medios y escuchamos de cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que un ser humano pueda conducirse de tal manera? Pero es sencillamente el abandono de lo moral. Ahora, para mí también es más alarmante cuando nos salimos un poco de la sociedad y entonces notamos que aún en la iglesia notamos cierto abandono de la ética. Y yo digo, bueno, pero la cosa entonces se está poniendo un poquito más seria. ¿Por qué? Porque a veces la corriente que se da en el mundo, lo que muchas veces sucede allá afuera en el mundo, trata de influenciar de una manera u otra la iglesia. Y a veces vemos en la iglesia de Jesucristo mucha gente que ha bajado el estándar y que ha bajado su ética personal. Entonces comenzamos a ver lo que llamamos, que es un término nuevo de los años 2000 para acá, es un término nuevo de un evangelio light, de un evangelio liviano, de un evangelio donde hoy quizás no es malo lo que para mí 20 años atrás era malo. ¿Usted me va entendiendo? Amén. Dice, como que ha habido un cambio en el sentido ético personal de cada persona. Ahora, como creyentes, el vivir en un mundo poco ético puede ser difícil. Hoy la gente rechaza la verdad de la palabra de Dios y no tienen miedo de enfrentarse a quienes mantienen una norma ética. Y lo estamos viendo en la actualidad. Los que se paran firme para defender una norma ética y para defender la ética cristiana establecida por Dios son confrontados por personas que no tienen temor alguno de retar a aquellos que defienden la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante cultivar una norma de ética bíblica? Una ética personal. Y quisiera explicar el término ética para que podamos entenderlo de una manera más sencilla. Sencillamente, la palabra ética significa la ciencia de la conducta. La ciencia de la conducta. Por lo tanto, cuando hablamos de ética, estamos hablando de la conducta del ser humano. Estamos hablando de la forma de comportarse de una persona. Entonces, la palabra conducta significa conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un fin. Dirigidas hacia un fin. Entonces, estamos hablando de la forma que yo me comporto. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de ética cristiana, estamos hablando aquello que identifica el bien con la voluntad santa de Dios. Aquello que identifica el bien con la voluntad santa de Dios, el cual es un ser ético, perfecto en lo moral, su conducta es perfecta, su carácter es santo. Por ejemplo, cuando usted va a los 10 mandamientos, capítulo 20 del libro de Éxodo, usted va a ver que Dios habla con el pueblo. Dios había sacado a Israel de la esclavitud egipcia. Egipto era un pueblo pagano. Egipto era un pueblo que no conocía éticas morales, que no conocía una ética santa.
Los hebreos estaban en Egipto y estuvieron por muchos años siendo influenciados por la cultura egipcia. Entonces, cuando son sacados por Dios con mano fuerte, Dios habla con Moisés y Dios le entrega un código ético. ¿Okay? Los 10 mandamientos son un código ético que tiene que ver en su conducta con Dios, en su comportamiento para con Dios, porque usted observa que lo primero que Dios le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellos, ni los adorarás. Por lo tanto, lo primero que Dios establece es una ética espiritual. Amén. Una forma de comportarse delante de Él como el único Dios verdadero. ¿Okay? Y establece que si ellos comienzan por ahí y comienzan a honrarlo como el único Dios verdadero y lo adoran solamente a Él, su relación vertical con Dios va a hacer que su relación horizontal también sea buena. Y Dios también comienza a hablarle de un código ético en cuanto a sus relaciones interpersonales con su prójimo, ¿verdad? Y le dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios comienza a establecer esa ética por el bien del ser humano. Ahora, cuando hablamos de ética ministerial, porque esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Hay ética matrimonial, hay ética familiar, hay ética de familia, ¿okay? Padres, hijos, y hay ética ministerial. ¿Qué significa eso? Conjunto de normas dirigidas hacia el respeto y la buena relación entre unos y otros. Por ejemplo, yo como pastor tengo una ética personal con los demás ministros en esta ciudad. Yo como pastor no invito a un miembro de otra iglesia sin invitar al pastor. Esa es mi ética personal. Cuando yo me entero que un pastor anda por ahí invitando miembros de otra iglesia sin consultar al pastor de esa iglesia, eso es fuera de orden, eso no es ético. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. O sea, entonces hay una ética. Por ejemplo, para todo hay una ética. Yo no puedo ir a su casa y violar las normas que usted tiene en su casa. ¿Okay? Porque cuando yo llego a su casa, de la puerta para allá adentro, usted ha establecido una ética en su hogar, usted ha establecido unas normas en su hogar. Y yo cuando llego allí, tengo que someterme a las normas que usted ha establecido. Si yo no lo hago, yo le estoy faltando el respeto a usted y yo estoy violando una ética. Por eso se dañan las relaciones. Porque a veces no sabemos cómo guardar una ética personal. Ahora, para ir un poco más adelante, para que tenga una idea de lo que significa el término ética. Por ejemplo, la conducta y las actitudes de un creyente revelan la profundidad de su relación con Cristo. ¿Ok? Revelan la profundidad de su relación con Cristo. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que ahora nosotros vamos a ver algo interesante en cuanto a la enseñanza de la ética que Cristo trajo cuando Cristo vino, amén, y comenzó a enseñar. Y vamos a ver algo interesante en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo capítulo 5 verso 16 leemos lo siguiente. Dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Okay? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que cuando alguien viola una ética establecida, no puede traer gloria a Dios, no va a glorificar a Dios. Por eso es que cuando hablamos de una profundidad en nuestra relación con Cristo, entonces nuestra conducta y actitudes deben cambiar. Ahora, Dios siempre ha tenido una norma ética para su pueblo, siempre. ¿Okay? Y es algo interesante lo que vamos a ver aquí, porque Cristo
fue más allá de lo que establecía la ley en el viejo pacto. Por eso mi punto número 1 es el siguiente: Cristo más allá de la ley. Cristo más allá de la ley. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, leemos lo siguiente. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Amén. Oiga qué interesante. Cuando profundizamos en esta escritura, la palabra cumplir significa lo siguiente. Él dice: no he venido a abolir, no he venido a rechazar o a dejar sin efecto el código legal. El código legal establecido por Dios. ¿Okay? No, vine a cumplirlo. Ahora, la palabra cumplir significa, en este contexto, completar en su plenitud. Completar en su plenitud, implicando un progreso. No significa guardar una cosa en el mismo estado que antes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos eran muy orgullosos religiosamente hablando, porque ellos decían guardar la ley. Guardar la ley. El joven rico que viene donde Jesús y le pregunta: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. El joven dice: todos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús lo mira y dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la escritura que el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, el problema no es que tenía muchas posesiones. ¿Cuántos saben que es bueno tener muchas posesiones? Amén. Todos ustedes quisieran tener más. ¿Qué? ¿Sí o no? Entonces el problema no era que tuviera muchas posesiones. Era un joven muy religioso, era un joven muy cumplidor de la ley, pero algo le faltaba. Había dejado que las riquezas atraparan su corazón, y las riquezas se habían convertido en un ídolo al cual él estaba adorando. Cuando Jesús vio más allá, por eso es que digo Cristo más allá de la ley, Cristo ve el corazón. Y cuando Cristo vio el corazón de este joven, vio un joven muy ordenado, un joven muy aplicado, pero vio que su corazón estaba atrapado por las riquezas. Y cuando le pone el dedo en la llaga, el muchacho dice: eso está difícil. ¿Ok? Entonces, más allá de la ley, Jesucristo cumplió la ley en su vida perfecta, cumplió la ley en su muerte, cumpliendo una vez para siempre sus aspectos ceremoniales. Oiga bien, y clavando en la cruz, dice: clavando en la cruz cuanto en la ley era instrumento de condenación para nosotros. ¿Sabes? La ley era buena. La ley exponía el problema del pecador. La ley exponía nuestra necesidad de Dios. Pero la ley en sí no tenía el poder para transformarnos. Entonces, cuando Cristo cumple la ley en toda su totalidad, en su muerte, dice: cumpliendo una vez para siempre sus aspectos ceremoniales, clavando en la cruz cuanto en la ley era un instrumento de condenación para nosotros. Se lo pruebo. Aleluya. Esto está sabroso. Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Wow. Él anuló el acto de los decretos que había contra nosotros. Por ejemplo, en el viejo pacto
había una sentencia sobre todo pecador que decía que toda alma que pecare, esa morirá. El infringir un solo mandamiento de la ley lo hacía culpable de todos. ¡Wow! Año tras año tenía que venir el sumo sacerdote, interceder por el pueblo delante de Dios, por los pecados del pueblo, para aplacar la ira de Dios contra el pecado. Pero ¿sabes qué? Cristo, nuestro sumo sacerdote, dice la Escritura, que entró de una vez y para siempre. Amén. Anulando esos decretos que nos eran contrarios, satisfaciendo la justicia de Dios que nos era contraria y haciendo posible que a todo lo que la ley nos hacía culpable, hoy tú y yo en Cristo Jesús hemos sido declarados inocentes. Amén. Ahora, Cristo en su enseñanza ética exigía de sus discípulos una obediencia superior a la de los escribas y fariseos. En su enseñanza ética, Él le estaba llevando a los discípulos que ellos necesitaban desarrollar una obediencia superior a lo de los escribas y fariseos. Mateo capítulo 5, versos 19 y 20. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es una declaración fuerte. Obsérvelo por un momento. ¿Okay? Por eso es que cuando hablamos de ética es algo serio. Hay gente que no quiere darle la seriedad que debe tener la ética cristiana. ¿Cómo debemos conducirnos los unos a los otros? ¿Cómo debemos comportarnos hoy día? Nuestra obediencia debe ser superior. Estos días me comentaron que una persona, en cuanto a esto de ética ministerial, estaba hablando con esa persona y esa persona dijo: eso no es bíblico. Yo digo: bueno, qué pena, porque se ve la ignorancia que tiene. Ese no conoce todavía lo que es el estándar de Dios. ¿Hello? Entonces esto es muy serio, iglesia, porque vivimos en un tiempo peligroso donde hoy escuchamos todo tipo de enseñanza. Pero todo tipo de enseñanza tenemos que filtrarla por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro. Amén. Ahora, una obediencia superior. Wow. Entonces, Cristo le estaba diciendo a ellos: ahora nuestra relación, mi relación con ustedes y su relación conmigo, va más allá de la mera ley. Cuando ustedes se identifican conmigo, ustedes van a adoptar mi carácter, ustedes van a adoptar mi forma de comportarme, ustedes van a adoptar mi ética. Amén. Wow, vamos al segundo punto, porque vamos a avanzar un poquito más. Hemos visto Cristo más allá de la ley. Número 2, Cristo, su relación con los profetas. Su relación con los profetas. Amén. Gloria a Dios. Él dijo: no he venido a abolir la ley o los profetas. Entonces, ¿cuál es esa relación con los profetas? Cristo vincula la ley con los profetas en puntos de ética. Wow. Quiero que vea Mateo 5:17, si lo leímos hace un rato. ¿Okay? No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Okay? Pero ahora vea Mateo capítulo 22, verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles dos mandamientos? Ustedes saben que vino un maestro de la ley
a él y comenzó a platicar con Jesús. Comenzó a hablar, tratando como de agarrar a Cristo en algo de que acusar. Y Cristo viene y resume toda la ley del viejo pacto, la ley mosaica, el código ético, en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso es que Cristo viene en su enseñanza ética, viene y comienza a darle plenitud al cumplimiento de la ley. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, voy a poder amar a mi prójimo. No le voy a desear mal, no le voy a robar, no voy a adulterar, no voy a codiciar nada de lo que tiene. No, voy a cumplir la ley, porque ahora el poder es el poder de Cristo en mí. Amén. Oh, wow. Entonces podríamos decir que Cristo elevó el nivel de ética. ¿Sabes? Mucha gente dice ser cristiano. Oh, mucha gente. Cantidades de personas. ¿Okay? Pero esto tiene que ver cómo está nuestra relación personal con Cristo. Esto no tiene que ver con religión. ¿Okay? Ahora, es evidente que considera que los profetas, cuando él habla de esto, dice, considera que los profetas confirmaron la enseñanza de la ley y que él mismo posee el ministerio profético. Hello. Él mismo posee el ministerio profético, llamando al pueblo de Dios a volver a los principios morales de la ley. A volver a los principios morales, al código ético de Dios. Se lo muestro. Mateo capítulo 23, verso 23. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él le hace un llamado. Él ahora está fungiendo como profeta. Y los profetas eran tremendos, trayendo mensajes fuertes para volver al pueblo a la norma ética de Dios, a los principios morales de Dios. Se lo muestro. Oseas capítulo 12, verso 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Tú pues, vuélvete a tu Dios. ¿Okay? Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ven? Entonces cuando Cristo viene y comienza a predicar el estándar del reino de Dios, comienza a traer la enseñanza ética de lo que es el reino de Dios, Él comienza a llamar al pueblo a un arrepentimiento. Él comienza a llamar al pueblo a volver a los principios morales de la ley. Número 3. Número 1, Cristo más allá de la ley. Número 2, Cristo su relación con los profetas. Número 3, Cristo su formación del carácter. Cristo su formación del carácter. Interesante, encontré algo bueno acerca de la palabra carácter. Viene del griego ethos. Griego ethos. Del griego ethos se deriva también la palabra costumbres. Costumbres. ¿Okay? La palabra carácter entonces significa conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Lo repito. ¿Okay? Conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo
individuo o de un pueblo. ¿Ok? Wow. Toda la enseñanza ética de Cristo se distingue por algo. Se distingue por su profundidad. Se distingue por su claridad. Se distingue por su importancia. ¿Ok? Entonces vea conmigo Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que los escribas y los fariseos eran muy buenos parándose en la esquina de las calles y dándose patadas de pecho, sintiéndose como superiores a los demás. ¿Okay? Pero muchas veces no estaban cumpliendo del todo lo que era en sí la ley. Podían cumplir actos ceremoniales y llevar a cabo actos ceremoniales, pero muchas veces, cuando era el momento de ejercitar el amor, ellos muchas veces se movían más en la ley que en el amor. No son muy diferentes los legalistas de hoy día. Los legalistas de hoy día te miran de arriba abajo y te juzgan por tu apariencia. No son capaces de amarte tal y como tú eres. No, comienzan a señalarte, comienzan a criticarte, comienzan a decir, no, ¿cómo tú cristiano así? Porque quieren moverse más en la ley que en el amor. Oiga bien, ahora, lo interesante es que los discípulos, muchos de ellos, llegaron a reconocer esto como la ley de Cristo. La ley de Cristo, la perfecta ley. ¿Okay? Partiendo de este punto, nuestra ética personal no es simplemente teórica. No es simplemente teórica, ¿okay? Sino práctica. ¿Por qué práctica? Al mostrar la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Dios nos está transformando. Amén. Hello. ¿Por qué? Por una relación personal con Jesucristo el Señor. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ven? ¿Cuántos amamos al Señor aquí? Amén. Por eso guardamos sus mandamientos, porque le amamos. No los guardamos por imposición, no los guardamos por obligación, los guardamos porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Amén. Ahora, para cerrar, la ética cristiana es el resultado de nuestra relación personal con la ley perfecta, la ley de Cristo. Amén. Y cada uno de nosotros, a medida que nos vamos rindiendo más y más al señorío de Cristo, porque lo primero que sucede en nuestra vida es conocer a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y esa es la parte más fácil. Amén. Sencillamente por fe. Amén. Por fe sois salvos, y esto no es de nosotros, es don de Dios, la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia salvadora se recibe por fe. Por lo tanto, conocemos a Cristo en primer lugar como Salvador. Pero una vez que lo hemos conocido como Salvador, va a comenzar un proceso de conocerlo como el Señor de nuestra vida. La palabra Señor significa amo, dueño, soberano. Significa que ahora vamos muriendo a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Señor y para decirle: Padre, Cristo, tú eres mi Señor. Nos negamos a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Señor, y cuando adoptamos la voluntad del Señor, adoptamos su ética personal. Amén. Aborrecemos lo que Él aborrece.
nos alineamos al nivel de santidad de Él. Rechazamos el pecado. Rechazamos la tentación. ¿Por qué? Porque estamos adoptando el carácter de Cristo. Nuestra mente está siendo transformada. Todo nuestro patrón de conducta está siendo transformado. Y hoy estamos siendo cambiados, a la imagen del Hijo de Dios. Por eso el que te ve dice: ¿y qué te pasó, muchacho? ¿Por qué? Porque ven el cambio que está pasando en tu vida. Ya no hablas igual, ya no te comportas igual, ya no te conduces igual, ya no hablas igual. Óyeme, imagínate que Pedro trató de negarlo y no pudo. Y usted quizá dirá: oh pastor, pero lo negó 3 veces. Oiga, él trató y la gente le decía: no, pero si hasta hablas como él. Hello. ¿No te parece maravilloso? En 3 años y algo, Pedro andando con Cristo ya se parecía a Él. Amén. Ya hablaba como Él. Su comportamiento estaba siendo transformado, aunque de vez en cuando era medio ligero. ¿Okay? Pero después vino el Espíritu Santo sobre Él. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, entonces Pedro comenzó un cambio radical. Y ya no era el mismo Pedro. Ahora era capaz de dar su vida por Cristo. Ahora había adoptado una ética personal, había adoptado un patrón de conducta diferente. Ahora, nuestro carácter está siendo transformado al carácter de Cristo, adoptando nuevas normas de conducta ética. ¿Y cómo me gustaría a mí que esto pasara de un día a otro? Qué maravilloso sería, ¿verdad? Si ocurriera de un día para otro. Se acabarían los problemas dentro de la iglesia, se acabarían las diferencias, se acabarían tantos conflictos en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Pero es un proceso. Es un proceso. Los psicólogos dicen que todo patrón de conducta es aprendido. Todo patrón de conducta es aprendido. Si yo me quedo con usted 24 horas, voy a ver cosas en usted y voy a decir: eso viene de tu casa, eso lo aprendiste en tu casa, eso a lo mejor lo hacía tu papá o tu mamá. ¿Por qué? Porque todo patrón de conducta es aprendido. Entonces, cuando venimos de este lado de acá, en Cristo Jesús, estamos aprendiendo un nuevo patrón de conducta. Nuestra naturaleza carnal muchas veces se resiste, no quiere. ¿Okay? Y si yo era antes bien ligerito para responderle a alguien, todavía me cuesta y todavía quiero ser ligerito para responder. Todavía quiero ser una escopeta recortada. Y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Cálmate, tranquilo. Cálmate, leal. Déjamelo a mí, no metas la mano tú. No, que le voy a decir 4 cosas bien dichas. No, cálmate. Déjame a mí. No saque la espada. Ay, que Pedro sacó la espada. Pedro fue ligero. Y Cristo tuvo que controlarlo. No, Pedro, cálmate, Pedro. ¿Qué? Entonces, iglesia, este patrón de ética personal se está dando en cada uno de nosotros a medida que nos rendimos más y más al control de Cristo en nosotros. Yo no sé de usted, pero cada vez que quizás yo cometo un error o fallo en algo, me lleva a pensar que todavía necesito más de Dios.
Me lleva a humillarme y decir: Padre, perdóname. Todavía necesito más. Espíritu Santo, todavía necesito que tomes más de mí. Oh Señor, yo no me quiero comportar de esta manera. Yo no me quiero conducir como se conduce la gente del mundo. No, Señor, yo me quiero conducir como Cristo se conduce. Amén. Que podamos tú y yo ser sinceros con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y es el deseo de Dios de transformarnos cada día más a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. En el libro de Santiago encontramos una escritura poderosa para cerrar con ella en esta noche. Santiago capítulo 1 verso 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Este será qué? Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa prosperado, bendecido. Tiene varios significados. El que persevera, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será prosperado, bendecido, bienaventurado, o será sorprendido en lo que hace. ¿Sabes? Muchos años atrás, Dios le dijo una palabra parecida a Josué. Y le dijo a José: medita de día y de noche en esta palabra. ¿Amén? Porque así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Wow. Yo no sé de usted, pero yo creo que todos nosotros queremos que todo nos salga bien. Amén. ¿Sí o no? Entonces, cuando algo nos sale bien, tenemos que preguntarnos en qué fallé. No en qué falló Dios, porque Dios nunca falla. Amén. ¿En qué fallé yo? Amén. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dios establece una ética en su palabra para nuestro bien. Si meditas en esta palabra de día y de noche y perseveras en ella y la pones por obra, yo te garantizo que todo te saldrá bien. ¿Quieres estar de pie, iglesia? Oh, aleluya. Oh, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por lo que Cristo está haciendo en y a través de cada una de nuestras vidas y lo que Él ha de continuar haciendo en nosotros. Gracias, Padre, por el estándar de tu reino, por el estándar de tu palabra, que nos ayuda, Padre, a adoptar una ética cristiana, una ética personal en nuestra vida, una ética de acuerdo a tus principios morales, de acuerdo a tu santidad. Padre, gracias por tan grande privilegio. Mira a los que nos observan, Padre, a través de esta grabación. Te pedimos por ellos también que tú seas obrando en sus vidas, que te reveles a sus vidas, Padre, que tú, oh Dios del cielo, les dé la sabiduría y el entendimiento para adoptar, Señor, el estándar de tu palabra, la ética cristiana, Señor, para que podamos, Señor, oh, desarrollar mejores relaciones entre unos y otros, para la gloria de tu nombre. El carácter de Cristo sea formado en nosotros cada día, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, confórmanos cada día más y más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios.